Bien, hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con una nueva y última clase de la unidad 1. Bien, ya hemos visto la hominización, la complejización de las primeras sociedades y hoy día vamos a finalizar conociendo las últimas civilizaciones fluviales, ya que en las clases anteriores vimos la de Egipto, China, Sumeria o Mesopotamia, la India. Bien, hoy día vamos a conocer las civilizaciones del mar Mediterráneo, que son la fenicia, la cretense o minoica, y las civilizaciones de América, que son la olmeca y la chavín de Guantar. Bien, comenzamos. Entonces, recordando lo que habíamos visto en clases anteriores, tenemos estas características que permiten a algunas sociedades ser llamadas civilizaciones. Bien, para ser determinadas como tal, tenían que cumplir con estas características. Y son, por ejemplo, la organización en torno a ciudades, había un crecimiento demográfico, por lo tanto, las personas se fueron aglomerando en centros urbanos importantes que dan origen a las civilizaciones, las cuales iban a estar organizadas a través de un poder político centralizado que podría haber sido en un rey, en un monarca, en un sacerdote, y también tenía mucho que ver con la religión, esta organización estructural, piramidal, estamental. Bien, también las civilizaciones tenían un desarrollo o conocimiento científico importante, el cual se expresó a través de acciones culturales, como por ejemplo en Egipto, cuando logran hacer estos procesos de momificación, había que tener un conocimiento de biología, ¿cierto? También para llevar a cabo los calendarios lunares, solares, tenían mucho que ver con la astronomía, el observar la naturaleza. También había mucho de conocimiento matemático con estas civilizaciones, por lo tanto, tenían una complejidad cultural importante estas civilizaciones. Bien. También tenemos por otro lado que fueron sociedades estratificadas, ¿cierto? Organizadas en estamentos, eso que significaba que había personas que para ellos algunos eran más importantes que otros, tenían ciertas características, ¿ok? No hablamos de clases sociales, sino que de estamentos. En algunos casos, como en la India, castas, ¿bien? Que se remezclaba, estas castas tenían que ver mucho con un orden religioso propio de la cultura de la India. Y actividades económicas de alto rendimiento. Recordemos que la gran mayoría de las civilizaciones surgen desde una ubicación geográfica favorecida por cursos de agua o ríos. Bien, y desde ahí les permitió la naturaleza domesticar las plantas y generar la agricultura como una actividad económica importante para el desarrollo y futuro crecimiento de estas civilizaciones. Avanzamos. Tenemos aquí entonces este mapa que nos ayuda a ubicar las civilizaciones que hemos estudiado en las clases anteriores y las que hoy día corresponde profundizar, ¿cierto? Ya vimos la Sumeria, que se encontraban ahí en Medio Oriente junto con la Mesopotámica. Luego en el norte de África la civilización de Egipto con el río Nilo. Recordemos que todas estas civilizaciones estaban relacionadas bajo una ubicación geográfica con un curso fluvial o río. Y apareció ahí la amarilla, que es la civilización India, con el río Indo o Indo, ¿cierto? Es por eso que el nombre de su civilización. También tenemos la civilización china, con el río Sul amarillo. Y ahí aparece en América lo que es Mesoamérica, hoy día México, la cultura que corresponde profundizar hoy día, que es la Olmeca. También la cultura chavín de Guantar con el color fucsia que aparece en América del Sur, lo que es hoy día el Perú. Bien. Y en el Mediterráneo apareció muy pequeño al lado entre medio de Mesopotamia y Egipto, aparece la cultura fenicia. Bien. No aparece la cretense y la micénica o minoica, ya que no la íbamos a ver, pero por un tema de tiempo vamos a profundizar y porque también es importante que ustedes las conozcan, pero se ubican aquí donde el pulsor
está mostrando. Bien, aquí específicamente, aquí. Aquí se encuentran al interior del mar Mediterráneo. Aquí hay una isla muy conocida como Creta, que va a ser la ubicación de la cultura o civilización cretense. También ahí está la minoica. Bien, y aquí tenemos, ¿cierto?, la Fenicia. Así que desde esta ubicación geográfica vamos a comenzar a conocer estas civilizaciones. Entonces, la ubicación geográfica de las culturas del mar Mediterráneo se encuentran en el mar Mediterráneo. Bien, tenemos aquí la cultura micénica, tenemos la cultura cretense, que están ubicadas en una isla llamada Creta, que es esta, la que está apuntando el pulsor. Y tenemos por otro lado, cerca de la civilización mesopotámica o cerca del sector, en el sector oriente, ya en Asia, está los fenicios. Miren, aquí tenemos el Nilo, la desembocadura del Nilo, por lo tanto está la civilización egipcia muy cerca. Bien, y también es importante que observen estos barcos de navegación comercial, como también de navegación por guerras, que va a ser muy importante y característico de las culturas del mar Mediterráneo. Bien, entonces las civilizaciones del mar Mediterráneo se encontraban en un territorio muy montañoso. Por lo tanto, no tuvieron una gran explotación o un comercio agrícola importante. Bien, ya que no habían planicies, o por lo tanto se dedicaron principalmente a la navegación y en esta navegación pudieron realizar un comercio significativo en el intercambio de productos, comercializar algunos cultivos. Bien, pero principalmente la ubicación geográfica que tenían los fenicios, los cretenses y la civilización minoica estaba dada por el mar Mediterráneo, y por consecuencia iban a lograr una economía basada en las flotas comerciales, que iba a ser importante. El clima era mediterráneo de estas civilizaciones. ¿Esto qué significaba? Que no había una oscilación térmica tan amplia, es decir, no habían altas ni bajas temperaturas. Bien, había una temperatura media que regulaba, ¿cierto?, el clima producto del mar. El mar era un factor importante en la regulación del clima. Bien, y esto también caracteriza la cultura de estas civilizaciones, como por ejemplo en su vestimenta. Bien, que lo vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado tenemos la cultura de América, que son la de Chavín y la Olmeca. Bien, primero, la civilización de Olmeca se encuentra en Mesoamérica, específicamente, ¿cierto?, como lo indica el pulsor. Tenemos aquí a los olmecas. Alrededor de ellos están los totonacas, los toltecas, los teotihuacanos, perdón, los aztecas, los zapotecas y los mayas. Pero son civilizaciones que se ubicaron ahí, pero post-olmeca. Bien, los olmecas son la civilización madre o matriz de Mesoamérica, al igual que la civilización Chavín de Guantar. Aquí esta es la sierra peruana. Bien, Chavín de Guantar, todo esto es el Perú hoy día en la actualidad, y Chavín de Guantar se ubicó al interior de todo este color, eh, color crema, más oscuro, ¿cierto? Que selecciona el territorio que abordó Chavín de Guantar, bien específicamente en la sierra, y lo que hoy día se puede conocer como muy cerca de Lima, a unos 3.000 y fracción, el departamento o el lugar de Ancash. Ancash es uno de los lugares en donde se encuentra hoy día la civilización de Chavín. ¿Ok? Y como decíamos que estas civilizaciones tienen un carácter fluvial, la civilización de Chavín de Guantar se ubicaba entre los ríos Huachesca y Moshna. Bien, Huachexsa y Moshna. Ahí está. Ahí lo tienen anotado para que lo puedan observar. ¿Cómo se escribe?
Y va a ser importante mencionar, aquí se hizo un zoom, bien, la imagen que apareció acá demuestra un zoom de la cultura olmeca en donde están las tres ciudades más importantes, Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Bien, vamos a recordar más tarde Tres Zapotes, pero es importante que mencionárselo ahora para que después lo puedan relacionar. Ok, esto es un poco lo que habíamos dicho anteriormente por la ubicación geográfica que tenían las culturas fenicia, cretense y minoica. Su actividad económica iba a estar basada principalmente en el intercambio comercial que hacían las flotas que ellos tenían o los barcos que pudieron ir desarrollando con mayor profesionalidad, por decirlo de una forma, ya que eran realmente magníficas la tecnología que tenían en la navegación estas culturas o estas civilizaciones. Bien, entonces el cultivo que iban a practicar, pese a que vivían en lugares montañosos, igual aplicaron y practicaron la agricultura. Bien, y en este caso iban a ser el olivo, la vid y la uva. Bien, y estos productos después los iban a comercializar. Bien, utilizar el aceite era algo muy, muy costoso, entonces generar este desarrollo económico a través de las flotas iba a ser importante. Una frecuente migración por búsqueda de alimentación, esto es muy característico de las sociedades del Mediterráneo, habían sociedades que estaban en constante búsqueda de este alimento o también de territorios. Bien, navegantes y comerciantes, dos características que veníamos diciendo, ¿cierto? Ya anteriormente de las culturas o civilizaciones del mar Mediterráneo. Tenemos aquí un mapa que muestra la red o ruta comercial que tenían los fenicios. Bien, aquí se ubicaban los fenicios, sus ciudades eran Biblos, Sidón y Tiro. Bien, de estas tres grandes ciudades de los fenicios, ellos llevaban a cabo una ruta comercial y lo podemos ver por todo el norte de África, ¿cierto? Para comercializar sus productos. También pudieron comercializar con Creta, bien, con la cultura cretense. Y esto demuestra, cierto, que fueron muy característicos en la navegación y lograron también desarrollar dos tipos de barcos. Los barcos que eran para la guerra y los barcos que eran para la comercialización. Bien, aquí tenemos barcos que son para la guerra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mientras más largos los barcos era para mayores personas y así ir a la guerra. Pero generalmente estos son los barcos que desarrollaron la cultura fenicia. Bien, también los cretenses y la minoica desarrollaron barcos, pero se caracteriza entre toda esta la fenicia. Bien, así que para que tengan una relación de que no solamente los fenicios desarrollaron la navegación y la comercialización, sino que también los cretenses y la minoica por el contexto geográfico en el que se encuentran. Mientras que por otro lado, la cultura olmeca y chavín de Guantar desarrollaron muy bien la agricultura, desarrollaron técnicas súper característicos de su ubicación geográfica. Por ejemplo, Chavín de Guantar logra una agricultura a mucha altura, ¿bien? Y eso también el clima iba a ser un poco difícil, pero producto de su ingenio, producto de la evolución que tuvieron, pudieron llevar a cabo una agricultura muy importante. Principalmente estas dos civilizaciones, la Olmeca y Chavín de Guantar, iban a caracterizarse por cultivar el maíz, la papa y la quinoa, y también la domesticación de animales por el lado de la llama y la alpaca. Ahora, abajo de la actividad económica de las civilizaciones de América tenemos una imagen que habla de tres tiempos. Esta es una técnica de agricultura llamada tala y roza, bien, que llevaron a cabo las culturas mesoamericanas, bien, en donde si pueden observar aquí, como estoy indicando con el pulsor, lo que tenían que primero hacer era talar los árboles, bien. Luego luego de que talaron, rociaban con fuego, ¿cierto? La vegetación y al esperar un tiempo, llevaban a cabo el cultivo de maíz,
Bien, primero había un sembrado de la tierra, un arado de la tierra y luego una plantación del maíz. Bien, esta era la técnica de tres procesos bien, que se llevó a cabo durante el periodo de estas civilizaciones de Mesoamérica. Bien, entonces tenemos que la actividad religiosa y política estaba muy relacionada en ambas religiones, en ambas civilizaciones, perdón. Tenemos que mencionar que la civilización fenicia, que es la más antigua, ¿cierto? Desde el 3200 hasta más o menos el 65 años antes de Cristo, se caracterizaron tanto fenicios, critenses y minoicos como una civilización politeísta, obedecían a varios dioses, era teocrática. ¿Esto qué significa? Que la política estaba muy relacionada con lo religioso, es decir, podíamos tener a sacerdotes como reyes, ¿cierto? Porque tenían un derecho divino, ¿bien? Y también en algunas el poder era hereditario, era heredado, ¿bien? Eh, También se menciona mucho la mitología de las civilizaciones del mar Mediterráneo, que más adelante vamos a conocer de la cultura griega, la mitología griega, ¿bien? Y que de dónde nace estos personajes nacen desde una cultura, ¿cierto? Previa a a la cultura griega, que son estas de las que estamos hablando, la fenicia, la cretense y la minoica. Bien, su organización se va a basar en ciudades-estados, cada ciudad tenía sus propias leyes, pero también obedecían a una cultura o poder político y religioso en común que estaba centralizado. Bien, y ahí tenemos esa última característica, que era gobernada por reyes y el poder era heredado, ¿cierto? Aquí tenemos, son restos de la ciudad de Tiro, bien, una de las ciudades de los fenicios. ¿Sí? ¿Se recuerdan que habíamos visto en la diapositiva anterior las tres ciudades importantes de los fenicios? Bien, Tiro es una de esas, y aquí tenemos algunos vestigios o un arco que fue construido en la época de los fenicios, la ciudad de Tiro, que hoy día queda en el Líbano. Bien. Y tenemos el caso de Olmeca y Chavín de Guantar, que se ubican en el periodo formativo entre el 1500 y 200 años de Cristo. Están ubicadas estas civilizaciones. También iban a ser politeístas, bien, creían en varios dioses, muy relacionado con la naturaleza. También su cultura iba a estar muy sincronizada, muy relacionada entre los animales con dioses, y por lo tanto eso iba a ser muy característico de estas culturas de América. Tenían una máxima autoridad, que generalmente eran sacerdotes, y estas autoridades, como eran teocráticas, quien iba a tener un mayor poder o iba a estar en la cúspide de esta pirámide iban a ser quienes tenían un mayor conocimiento, que también era importante y valorado en la época por estas sociedades politeístas o teocráticas y teocráticas. Y al igual que otras civilizaciones iban a ser centralistas, bien, las grandes ciudades iban a organizar el resto del territorio que abarcaban estas civilizaciones. Y aquí tenemos una de las ciudades más importantes de los Olmeca, bien. Estas ciudades son características por sus construcciones, por estas magníficas construcciones, que en la época era muy difícil lograr estos resultados. O sea, hoy día podemos, con la tecnología que tenemos, podemos lograr algo así, pero en la época preguntarse cómo lo realizaron es una pregunta que genera bastante interés por la arqueología, la sociología y todas las disciplinas que estudian estas civilizaciones. Bien, así que continuamos. Ahí tenemos esta imagen, ¿cierto?, del sacerdote, quien tenía el poder político, religioso, económico y social. Por eso hablamos de que eran sociedades teocráticas. Bien, a eso se refiere para que puedan comprenderlo mejor.
Entonces, en aspectos culturales tenemos de los fenicios, cretenses y minoicos, el alfabeto fonético de los fenicios se iban a caracterizar por este alfabeto que entrega la consonancia a algunas letras, bien, y que va a permanecer en el tiempo. Tenemos la cerámica cretense que logra destacarse de la egipcia por su elaboración mucho más compleja, mucho más fina, ¿bien? Y también va a ser esta cerámica cretense la que se va a potenciar con la futura cultura griega. Y por otro lado tenemos el arte minoico, el salto del toro es llamado esta pintura que vemos aquí, ¿ok? Que también va a ser parte de la civilización o de la cultura griega. En el caso de las civilizaciones de América, son muy características estas cabezas gigantes que fueron descubiertas en Mesoamérica y que pertenecen en gran parte a la cultura olmeca. Y existe también muchas preguntas con respecto a cuál es el motivo de estas creaciones en roca. Bien, entonces eh, podemos ver ahí, ¿cierto?, cómo son desenterradas, porque la gran mayoría son encontradas bajo tierra, producto de los cambios climáticos también, pero algunas fueron enterradas y hoy día son parte de estudios importantes para poder un poco entender con qué finalidad fueron realizadas. Algunos dicen que son, algunos estudiosos dicen que fueron elaboradas con un fin religioso, político también, pero a ciencia cierta no hay mucho de concreto para poder explicar estas cabezas gigantes, ¿bien?, de la cultura olmeca. Y por otro lado, la cultura chavín también desarrolló una arquitectura bastante interesante y muy relacionada con las cabezas, ¿cierto? Tenemos estas cabezas clavas en los templos de la cultura de chavín de Huántar, una zona llamada Ancash en Perú, ¿bien? En donde hay un sitio arqueológico, bien, de un templo que hoy día se encuentra, estas imágenes son actuales, pero podemos observar que quedan vestigios importantes, ¿cierto?, de los templos de Chavín de Huántar, que también son muy, muy interesantes de investigar, ya que aún se encuentran en proceso de investigación y muchas teorías de cuál es el objetivo de estos templos. Por ejemplo, como vemos aquí, estos túneles que están bajo la superficie, algunos historiadores, arqueólogos, postulan de que estos templos que estaban algunos o pasillos que estaban al bajo tierra generaban el ruido como del jaguar, y por eso hablábamos de que los animales también son considerados en la cultura de las civilizaciones de América. Por ejemplo, las cabezas clava que tenemos aquí, ¿cierto? Si ven otras imágenes, la gran mayoría tiene características también de animales, ¿bien? Algunos felinos iban a ser retratados en estas cabezas clavas. Ok, hemos finalizado así esta clase, chicas y chicos, con respecto a las civilizaciones de América y las civilizaciones del mar Mediterráneo, que fueron las últimas que nos faltaban, bien, Chavín de Huántar, Olmeca y por otro lado la fenicia, la cretense y la micénica. Así que damos por finalizada esta clase. Cualquier duda, consulta, no se olviden que pueden hacerlo a través de mi correo, bien, estaré respondiendo de manera inmediata o en los comentarios de esta clase. ¿Ok? La próxima clase vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto durante esta primera unidad. Que estén bien, cuídense, chao.